21, del 5 al 9. Vamos a leer este pasaje. Dice la Biblia así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 25, del 5 al 9. Vamos a orar para entregarle este tiempo, esta palabra al Señor, y que recibamos esta palabra cada uno de los que estamos conectados. Gracias te damos, Padre, bendecimos este momento, bendecimos esta palabra, declaramos tu presencia. Padre, declaramos que tú estás en medio de nosotros, en medio de esta contingencia, de esta pandemia global. Padre, tú estás con nosotros y tú nos proteges y nos guardas. Bendecimos la vida de cada persona que pertenece a nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo de otras iglesias, nuestros amigos y familiares que están conectándose, los bendecimos. Padre, pedimos tu presencia, pedimos que tú fortalezcas nuestro hombre interior por tu Santo Espíritu. Padre, que esta palabra sea un instrumento tuyo, una espada de dos filos que penetre hasta partir las coyunturas y los tuétanos, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón, prestamos atención a tu palabra. Como María, hermana de Lázaro, se sentó a tus pies, así hoy nosotros nos sentamos a recibir tu palabra, Señor. Declaramos tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pasaría? Imagínese usted que alguien de nosotros encuentra la vacuna o el antídoto para el coronavirus. Es impresionante ver cuántas personas están muriendo en el mundo. En Estados Unidos, en España, en Italia, en México ya superamos las más de 1.500 fallecimientos por coronavirus. Y todos los países están elevando sus cifras cada día. Hay miles y miles de personas que han fallecido. ¿Qué pasaría si usted hallase la vacuna o el antídoto contra esta enfermedad? Yo creo que usted avisaría a las autoridades. Yo creo que usted se pondría en contacto con el gobernador y que notificaría de que usted halló una vacuna. A lo mejor haría usted videos, las subiría a las redes sociales. A lo mejor usted notificaría a toda la gente, a sus vecinos, a sus amigos, que se corra la voz que usted tiene la fórmula de la vacuna para el coronavirus. Yo creo que eso es lo que usted haría y eso es lo que se debiera hacer si alguien encontrara esa vacuna. Pero imaginemos que efectivamente hemos hallado la vacuna, pero no decimos nada. Imagine que tenemos nosotros en nuestro poder la posibilidad, la capacidad y la oportunidad de sanar a miles de personas, pero nosotros no abrimos nuestra boca y no decimos nada a nadie. Y el tiempo pasa y la gente sigue muriendo y las crisis económicas en las naciones se siguen colapsando, los médicos se siguen agotando, los policías siguen trabajando a marchas forzadas, el petróleo sigue cayendo, la economía sigue colapsando y todo va empeorando y empeorando y empeorando. Pasa el tiempo y después de un año la vida como la conocemos ya no es igual. ¿Y qué pasaría
si usted tiene esa vacuna pero no la comparte? ¿Qué pasaría si después de un año, cuando todo está destruido, cuando han muerto millones de personas, alguien se entera que usted tenía la vacuna, que usted sabía cómo sanar a otros y que solamente usó la vacuna para sí mismo y para su familia y para sus hijos? Yo creo que sería un acto sublime de egoísmo. Yo creo que usted sería juzgado por la historia, y los noticieros y los comentarios hablarían de usted diciendo: no podemos entender cómo esta persona tuvo la capacidad y la posibilidad de salvar miles de vidas, de salvar la economía, de salvar los trabajos, de ahorrarles horas extras a los médicos en los hospitales. Y nunca nos avisó, nunca nos habló de que él tenía el antídoto, la vacuna. Yo creo que sería un acto sublime de egoísmo. Y de alguna manera eso es lo que nosotros tenemos hoy. Porque nosotros que conocemos el Evangelio tenemos el antídoto, tenemos la solución para el problema del pecado. El problema del pecado también es una pandemia universal, una pandemia que ha azotado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Un problema, una pandemia, una enfermedad que no solamente daña el cuerpo, también daña el alma, también daña las relaciones, también daña la familia, daña los matrimonios, afecta a los niños, afecta a la economía, afecta a las naciones, afecta el orden social. Es una pandemia, es un virus, si podríamos llamarle de alguna manera, que es muy dañino. Y hoy estoy transmitiendo desde aquí, desde Casa Hogar. Y la razón por la que tenemos una Casa Hogar es porque allá afuera hay algo que se llama pecado. Y hay gente egoísta que está dañando a otras personas. Pero este problema tiene una solución. Este problema tiene un antídoto. Hay una vacuna contra el pecado. Hay una vacuna contra las consecuencias del pecado. Y nosotros tenemos que entender cuál es esa vacuna, cuál es el antídoto, cuál es la fórmula, la solución y cómo podemos vacunar a otros. Vacunarnos a nosotros mismos en primer lugar, vacunar a nuestra familia, pero también compartir con otros una vacuna que va a salvar no solamente las almas, las familias, los matrimonios, los niños, va a salvar nuestra alma por la eternidad, va a salvar la economía de las naciones, va a ser muchos beneficios. Así que es tiempo de que nosotros también compartamos esta vacuna espiritual que Dios nos ha dado. ¿Qué es el coronavirus en comparación con esta pandemia del pecado? No es nada. El coronavirus es una gripe que las personas que no están muy preparadas físicamente pueden sufrir grandes embates, pero ¿qué es el coronavirus en comparación con una condenación en la eternidad? No es nada. Así que tenemos un problema mayúsculo al lado de una pandemia que podemos ver en la sociedad. Este pasaje que acabamos de leer es muy significativo porque nos habla de algo similar a lo que nosotros estamos viviendo. Dice el versículo 5 que el pueblo de Dios se estaba quejando en el desierto. Hubo murmuración en contra de Moisés, hubo murmuración en contra de Dios, que la gente empezó a quejarse, a fastidiarse, empezaron a quejarse del pan que recibían, empezaron a quejarse de la vida que tenían, empezaron a quejarse del desierto, se quejaban de su familia, de su matrimonio, de su trabajo, de su iglesia, se quejaban de todo. Y solamente, en vez de orar y alabar a Dios, solamente subían quejas delante de Dios. Y no es muy diferente lo que vemos hoy en día. Vemos una generación que constantemente se está quejando en vez de asumir su responsabilidad, en vez de que cada uno de nosotros tomemos cartas en el asunto para mejorar nuestra vida. Es más fácil quejarnos, es más fácil echarle la culpa a otros de lo que estamos atravesando. Es más fácil decir: fue culpa de mis padres, fue culpa del gobierno, es culpa de mi esposa,
es culpa de la sociedad, de la crisis, de la situación, es culpa de Dios, es culpa de la familia que me tocó. Vivo en un país tercermundista, por eso soy mediocre, porque tengo una vida que me orilló a ser así. Y siempre vamos a encontrar razones, siempre vamos a encontrar pretextos y siempre vamos a culpar a terceras personas con tal de no asumir nosotros la responsabilidad que nos toca vivir. Y este es un principio elemental y esencial de madurez. Si usted quiere crecer, si usted quiere madurar, si quiere avanzar en la vida, lo primero que tiene que hacer es ser honesto consigo mismo, asumir su responsabilidad. Sí es cierto que hay factores externos que han afectado su vida, pero es mínimo. La gran mayoría del porcentaje de la solución de su vida está solamente en usted. Está dentro de usted, en su mente, en su corazón, en su forma de trabajar. Es fácil que pongamos la responsabilidad de nuestras desgracias en otras personas. Es fácil culpar a otros, pero solamente es para gente madura asumir su responsabilidad y tomar cartas en el asunto y empezar a dar pasos de madurez, pasos de fe, de empezar a construir una vida mejor para cada uno de nosotros. Esta gente se estaba quejando, el pueblo entero estaba blasfemando, estaba echando la culpa al desierto, estaban echando la culpa al pan liviano, estaban echando la culpa a Moisés, estaban echando la culpa a Dios. Y entonces ellos querían regresar a Egipto. Tantas cosas atravesó Moisés en el desierto con este grupo de personas por la manera en que ellos pensaban. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Una noche fue suficiente para Dios liberarlos de Egipto, pero 40 años no fueron suficientes para desarraigar la mentalidad egipcia que estaba encristada en sus mentes, en sus corazones. Ellos tenían que cambiar. Ellos tenían que cambiar el chip de su mente, dejar de pensar como esclavos, dejar de pensar como gente que estaba oprimida por Faraón. Ya eran hombres libres, ya eran gente que podía vivir en libertad, pero no tenían la mentalidad para ser libres. Sabe que es una gran responsabilidad la libertad. La libertad es algo tan grande que no se le puede dar a cualquiera. La libertad es algo que solamente puede recibirse con madurez. Solo la gente con verdadera madurez puede vivir en libertad. Si no, pongamos un ejemplo. Imagínese que usted está en una ciudad donde nadie le conoce, está en un hotel de 5 estrellas, está con todos los canales abiertos de televisión. Usted puede ver toda la programación de todos los canales en el mundo. Usted los puede ver en la televisión. Usted tiene una pulsera que tiene acceso a todos los alimentos, a todas las bebidas y a todos los espectáculos de ese hotel. Y aparte usted tiene una tarjeta con $1.000.000. Es decir, no hay ningún límite para usted en ese hotel de lujo y lleno de comodidades y de placeres y de satisfacciones. Si usted en ese hotel pudiera perderse en una semana, ¿qué pasaría con su vida si usted está allá solo, sin sus padres, sin sus amigos, sin su pareja, su matrimonio? ¿Se perdería? Si usted se perdería, entonces eso quiere decir que no está listo para la verdadera libertad. Y esa es la razón por la que Dios no le da muchas cosas que usted pide, porque Dios es un Padre responsable y Él quiere protegerle aún de usted mismo. Si tenemos suficiente libertad, a lo mejor nos perdemos. Si tenemos más dinero, a lo mejor nos perdemos. Si tenemos más acceso a canales de televisión o a la soledad, a lo mejor nos perdemos. Esa es la razón por la que Dios muchas veces nos pone bajo custodios, bajo personas que nos supervisen o bajo personas que estén allá mirándonos en todo tiempo. Esa es la razón por la que hay mandamientos, para proteger al hombre de uno mismo. Y en este pasaje vemos que ellos no estaban listos para la libertad, no estaban listos para entrar a la tierra prometida, no tenían la mentalidad correcta para heredar todas las grandezas, todas las riquezas,
todas las ciudades tan buenas que Dios les estaba dando en la tierra prometida. Así que ellos tuvieron que ser procesados en el desierto. Dice también en el versículo 7 que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, en el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vemos acá un acontecimiento que tenemos que entenderlo y tenemos que analizarlo, porque podríamos entender mal este pasaje y pensar que Dios está castigándolos, o que Dios los está fastidiando, o que Dios quiere dañarlos, ¿no? Y entonces dice la Biblia que fue Dios el que envió estas serpientes venenosas para que muerdan a la gente, y entonces esa mordedura de la serpiente iba a envenenar a la gente, y dice la Biblia que muchos empezaron a morir. Pero yo quiero decirle algo: estas serpientes las envió Dios, no porque Dios los esté castigando, o porque Dios sea malo, o porque Dios quería arruinarles la vida. Estas serpientes venenosas simplemente eran la manifestación externa de un problema que ya existía en el corazón y que ellos no podían ver. Ellos no podían ver su estado espiritual. Ellos no podían ver su situación espiritual. Y fue necesario que haya una descripción gráfica, externa y palpable para que ellos pudieran entender su situación. Muchas veces nosotros tenemos situaciones que no logramos identificar. Tenemos una vida desordenada, tenemos una vida pecaminosa, y nosotros seguimos viviendo nuestra vida. Pero Dios de alguna manera va a mostrarnos, va a revelarnos qué hay en nuestro corazón. Y eso lo va a hacer a través de una serpiente venenosa. Eso lo va a hacer a través de una situación, de una consecuencia que nos va a mostrar qué hay adentro de nuestro corazón. ¿Recuerda usted cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés? Dice la Biblia que María quedó leprosa, y enseguida su cuerpo se llenó de lepra por la murmuración. No fue un castigo de Dios. Simplemente Dios le mostró a María lo que había en su corazón. Lo que ya era una realidad en su interior, simplemente fue manifestado externamente para que ella pudiera verlo y pudiera arrepentirse. Esta es la misma situación con estas serpientes. No era un castigo que Dios los está fastidiando, que Dios les quiere arruinar la vida y que Dios es un aguafiestas. No, ellos tenían una situación tan tremenda espiritualmente. Ellos estaban tan mal, y si ellos no recibían estas serpientes, ellos iban a continuar y a continuar y a continuar. Muchas veces tenemos consecuencias por nuestro pecado. A veces un divorcio, a veces una enfermedad, a veces la pérdida de un empleo. Y todas esas cosas muchas veces vienen como una serpiente venenosa para mordernos y para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Porque si no pasa eso, hermano, seguimos y seguimos y no paramos y avanzamos, y un día pereceremos en el infierno. Dios no quiere que eso suceda. Por eso Dios va a enviar, cuando nos portemos mal, serpientes venenosas para que a través de la mordida, a través del veneno, a través del sufrimiento, a través de la consecuencia de nuestras malas decisiones, a través de la consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestro pecado, nosotros podamos arrepentirnos y volver a Dios. Eso es lo que pasó con esta gente. Esta gente pudo ver en esas serpientes su condición espiritual. Ellos, cuando miraban eso, ellos sabían que eso es lo que había en su corazón: serpientes. La Biblia muchas veces compara las serpientes con el pecado, y esta no es la excepción. La Biblia habla de que el corazón a veces es como un nido de serpientes.
cuando estamos llenos de rencor, de amargura, de falta de perdón, cuando estamos continuamente juzgando a los demás, cuando tenemos situaciones de lujuria, de perversión, de odio, de resentimiento. Son serpientes que están allá. Y una mordedura es la consecuencia, el veneno que ha sido inyectado a nuestro torrente sanguíneo espiritual. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que él tenía un padecimiento. De tiempo en tiempo, él tenía un padecimiento en su cuerpo, no sabemos qué es. Él dice que era un aguijón. Un aguijón es un órgano punzante que hay en la mayoría de los animales ponzoñosos, en las tarántulas, en los escorpiones, que tienen aguijones. Y la característica del aguijón es que inyecta veneno. Y dice el apóstol Pablo que él de tiempo en tiempo era fastidiado por un aguijón. Él decía: cuando yo me pongo soberbio, cuando yo pienso que solo mis chicharrones truenan, entonces recibo este aguijón para recordar que yo no soy nada y que Cristo es todo en mí. Esta situación había llevado a estas personas al arrepentimiento. Dice la Biblia en el versículo 7 que los hombres, vino el pueblo a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Hemos pecado, dijeron. Ya nos dimos cuenta de lo que había en nuestro corazón. Estas serpientes, estas consecuencias, el veneno que ha fastidiado nuestra vida, los problemas que hemos acarreado por haber vivido lejos de ti, ya nos dimos cuenta que estamos mal. Hemos pecado. Y este es el principio del arrepentimiento. El arrepentimiento inicia cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Cuando decimos delante de Dios: yo he pecado. Yo soy el que cometió este problema, este pecado. Y no culpamos a terceros por lo que nosotros hemos hecho. Esto es lo que hizo Adán. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, y Dios le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? Lo primero que hizo Adán fue culpar a la mujer. Y él dijo: la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Ella me incitó, ella me orilló, ella me convenció. Yo soy bueno, yo no quise hacerlo, pero ella me orilló. Eso es lo que hace el ser humano, excusarse. El ser humano siempre va a querer justificarse, pero el arrepentimiento genuino y verdadero que recibe Dios es aquel que empieza cuando nosotros decimos: he pecado. Y esto es lo que dice esta gente: hemos pecado delante de ti, delante de Dios. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ruega a Jehová que quite de nosotros nuestros problemas. Ruégale a Dios, pastor, que se solucione mi matrimonio. Ruégale a Dios, pastor, que ya no tenga yo deudas. Ruega a Jehová que yo sea sano. Ruega a Jehová que se quite mi problema, que se quite mi situación. Esa es la petición, porque a nadie nos gusta tener una serpiente ahí en la casa. A nadie nos gusta estar siendo mordidos quincenalmente, mensualmente, por una serpiente de deudas que nos está recordando todas las cosas que hicimos mal en el pasado. A nadie nos gusta ser llamado a un juzgado para que aclaremos cuentas con la persona que nos estamos divorciando. Son serpientes que están allá recordándonos que hay una serpiente, que hay un veneno allá que nos está afectando. ¿Y cuál es nuestra reacción? Quita de nosotros este problema. Quita de nosotros esta situación. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Dice el versículo 8, dice el versículo 7, y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuál habrá sido la oración de Moisés? Yo me imagino que Moisés oró conforme a la petición. Dios, te pido que quites los problemas de la gente de Fuente de Vida. Dios, te pido que fulano de tal
se termine esa deuda. Dios, te pido que fulano de tal pueda recuperar su matrimonio, su esposa. Dios, te pido que fulano de tal pueda recuperar su trabajo. Muchas veces los pastores oramos conforme a la necesidad de la gente, porque ese es el deseo de ellos, y ese es el deseo de nosotros los pastores. Quita estas serpientes. Y dice la Biblia que Moisés oró para que Dios quite las serpientes. Pero dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es interesante ver que Dios no contesta nuestras oraciones como nosotros queremos que Él conteste. Esta peculiaridad de mis 25 años de conocer a Dios es lo que me he dado cuenta, que Dios no contesta nuestras oraciones muchas veces como nosotros queremos que Dios las conteste. Y muchas veces me he dado cuenta que a veces estoy orando por algo y cuando me doy cuenta ya tiene mucho tiempo que Dios ya me contestó. Pero como Dios, gracias María, como Dios no me contestó en la manera que yo estaba esperando, entonces yo pienso que Dios no me ha contestado. Yo pienso que Dios no ha respondido a mi petición. Pero usted aprenda este principio. Dios no le va a dar lo que usted pide. Dios va a darle siempre lo que usted necesita. Eso es lo que hace un padre responsable. A lo mejor usted está pidiendo un auto último modelo, pero Dios en su sabiduría, Él considera que a lo mejor lo que usted puede administrar ahora en su nivel de fidelidad es un auto de 10 años. A lo mejor usted tiene que ser fiel para que Dios suba su nivel de bendición. Y de la misma manera, aquí Dios no contesta la oración, porque Dios no quita las serpientes. Es interesante notarlo. Dios no quita la consecuencia del pecado. Cuando una persona queda embarazada en una relación prematrimonial y la persona se arrepiente, pues Dios no quita al bebé. El bebé continúa. Cuando alguien tiene un problema de deudas, un problema de económico, laboral, muchas veces Dios no lo quita, pero sí nos da la solución. Y aquí lo que vemos es que Dios no quita las serpientes. La serpiente simboliza la consecuencia nefasta de nuestras transgresiones, la consecuencia dolorosa de nuestras malas decisiones, los resultados penosos de haber hecho las cosas a nuestra manera, de no seguir los mandamientos de Dios, de querer ser más inteligentes que Dios, de pretender ser más sabios que Dios. Las consecuencias Dios no las va a quitar, pero en medio de la situación adversa, en medio de la mordedura de la serpiente, en medio del dolor del veneno, en medio de la enfermedad y de la situación que estemos atravesando, Dios nos va a dar la solución. Dice la Biblia en el versículo 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Verso 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Repito el principio: Dios no quita las serpientes de su vida. Dios no quita las consecuencias del pecado. Dios no quita los resultados vergonzosos de las cosas que nosotros hicimos mal en el pasado, pero sí nos da la solución para que podamos vencer y salir adelante. Sí nos da la respuesta a todos esos problemas para que en el nombre de Cristo nosotros podamos vencer esa adversidad, podamos salir adelante en la situación matrimonial, económica, de salud o de lo que sea. Y entonces dice la Biblia que Dios le dio a Moisés una encomienda de hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta para que esa serpiente, al mirarla, la gente pueda sanar. Nuevamente,
La respuesta de Dios no es la que esperamos. No esperamos una respuesta científica. A lo mejor esperábamos una respuesta científica, una vacuna, un antídoto. A lo mejor esperábamos que haya, no sé, una medicina. Pero lo que hace Dios es totalmente fuera de lo racional. Dios no es irracional, Él es suprarracional, es decir, Él opera por encima de la razón humana. Y acá le dice Dios a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, para que todos los que miren esa serpiente puedan ser sanados. Las serpientes seguían entre el pueblo, pero ya había la solución. Los problemas y el pecado siguen entre nosotros, pero ya hay una solución. Las opciones para pecar siguen estando en medio de nosotros, pero ya hay una solución. Hay miles de opciones para perderse hoy en día, pero hay ahora una solución. A lo mejor usted está sufriendo el veneno, la mordedura, las consecuencias de algún pecado que usted hizo, pero quiero decirle, ya hay una solución. Y esa solución es Cristo Jesús. La serpiente de bronce para nosotros es Cristo Jesús. Moisés era un hombre de obediencia. Él no interponía su racionalidad a los mandamientos de Dios. ¿Qué razón hay para ser una serpiente de bronce? No lo cuestionó Moisés. Moisés era el líder perfecto por su nivel extremo de obediencia. Moisés era una persona que no cuestionaba los mandamientos, que no argumentaba de acuerdo a su situación, lo que estaba viviendo. Él simplemente se limitaba a obedecer. Él había dado a Dios el lugar de Dios en su corazón. Y cuando Dios le dice a Moisés: haz una serpiente, él simplemente la hace, sin cuestionar los motivos de Dios, sin cuestionar los razonamientos científicos para la sanidad. Él simplemente lo hace. Lo mismo sucede cuando Dios nos pide los diezmos y las ofrendas. ¿Qué razonamiento lógico hay para pensar que cuando nosotros diezmamos, Dios nos va a bendecir? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora que estamos en una situación de contingencia en medio del coronavirus? ¿No deberían esos pastores dejar de pedir el diezmo? Esos pastores, ¿por qué están pidiendo el diezmo? ¿Por qué están pidiendo a la gente? Porque es un mandamiento de Dios. Y en los mandamientos nosotros no debemos razonarlos, no debemos cuestionarlos, simplemente debemos obedecer para ser bendecidos. Porque los mandamientos de Dios, como en este caso, también en el caso de nuestra vida real, los mandamientos de Dios son un instrumento divino para nuestra bendición. Son un instrumento de Dios a través de los cuales Dios entra a nuestra vida y nos protege. Eso es lo que hay que entender. Dios no quiere fastidiarle. Dios no quiere arruinar su economía. Dios quiere intervenir, pero para que Él intervenga hay un precepto divino que usted tiene que cumplir, el cual a través de la obediencia se le abre la puerta al Espíritu Santo para que Él pueda entrar y ser de bendición en su vida. Tenemos que entenderlo de esta manera para que podamos ser bendecidos. Y dice la Biblia que Moisés construyó esta serpiente. Y yo cuando yo miro el símbolo de la medicina en las ambulancias o en los hospitales o en las farmacias, yo me acuerdo de este pasaje. Porque muchos en la medicina le dicen que este es el bastón de Eustaquio. El bastón de Eustaquio es ese bastón que sale con una serpiente enrollada, y esa serpiente es el símbolo de la medicina que vemos en todos los medicamentos. ¿Lo han visto? Sí. Es el bastón de Eustaquio. Pero el tal Eustaquio, ¿quién sabe de dónde lo vio? Yo estoy seguro que él leyó la Biblia y leyó este pasaje y dijo: wow, aquí es donde está la solución. El medicamento, la medicina, la solución de todos nuestros problemas están en Cristo Jesús. Así que Moisés construye esta serpiente y la enrolla, esta serpiente de bronce, y la pone en un asta, es decir, en una cruz. Y Moisés se para en una parte alta
y le dice a la gente: todos los que miren esta serpiente van a sanar de la enfermedad que les está tocando vivir por la serpiente. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros hoy. Cristo Jesús es nuestra serpiente de bronce. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a entender. Pero ¿cuánta gente habrá hecho caso? Muchos habrán dicho: no, ¿cómo así nada más que solo me acerco y miro? Nada que ver. No, a mí dame los medicamentos, dame las inyecciones, a mí llévame al hospital, a mí esto, a mí lo otro. Y entonces morían. Había gente que se burlaba y decía así: ajá, nada más acercándonos y mirando una serpientita en un asta, ya con eso sanamos, ¿no? Qué fácil. Y la gente no lo creía. Pero hubo gente que no racionalizó el mandamiento. Hubo gente que no argumentó ante la solución que Dios les estaba dando. Y ellos dijeron: bueno, pues vamos allá a ver esa serpiente. Entonces ellos fueron y se acercaron. Algunos, me imagino, los llevaron en camilla, los llevaron cargados porque no podían caminar. Y entonces estaban cerca a ellos de Moisés, y Moisés les mostraba la serpiente. Ellos la contemplaban y decían: ah, le quedó linda la serpiente, qué bonita, está bien, ya, vámonos, ya. Y se regresaban a su casa. Solo llegaban, miraban y se regresaban. Yo me imagino que así fue. Pero algo empezó a pasar entre la gente que acudió a ese lugar. Empezaron a sanar, empezaron a recuperarse. Los venenos ponzoñosos y intoxicantes de la serpiente empezaron a dejar de afectar sus cuerpos. Las consecuencias nefastas, las consecuencias dañinas de las mordeduras de las serpientes empezaron a quitarse de sus cuerpos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a mirar a Dios en nuestra vida. Cuando alzamos la mirada y dejamos de mirar nuestra vida y empezamos a mirar a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús. La Biblia no nos dice que hagamos lo que siempre hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hay un problema? Estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos mirando nuestro problema. Estamos mirando nuestra situación. Estamos mirando cómo lo vamos a solucionar. Estamos viendo nuestra economía que está colapsada, que está baja. Estamos viendo nuestras limitaciones. Estamos viendo nuestra vida, nuestros defectos, nuestros complejos. Estamos mirando los problemas. Estamos mirando lo difícil que es salir adelante. Y la Biblia dice que así no es como usted va a vencer. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Tenemos que alzar nuestra mirada y empezar a mirar a Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y en medio de la situación adversa que usted pueda estar atravesando, que usted levante la mirada y empiece a mirar a Jesús. La gente empezó a sanar. La gente empezó a sanar. Y este pasaje se volvió un pasaje profético de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías ya llegó y tenemos que mirarlo. Me impacta lo que dice Isaías 45, 22. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Es difícil lo que Dios nos pide? ¿Es difícil lo que Moisés le pidió a la gente que había sido mordida por la serpiente? ¿Usted considera que es difícil? ¿Es difícil mirar la serpiente? ¿Será que es complicado? Ciertamente levantar una mano requiere esfuerzo. Dar unos pasos requiere esfuerzo. Hablar requiere esfuerzo. Pero mirar, yo creo que es de las cosas que menos esfuerzo requiere en nuestra vida. Y dice este versículo: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Mirad en este contexto significa observancia, significa
que nos enfoquemos en Dios y no en nosotros, y no en la situación, y no en los problemas, no en las serpientes. No seamos problema conscientes, serpientes céntricos. Seamos Cristo céntricos, seamos Cristo conscientes. Miremos al Señor aún en la situación adversa que estemos atravesando. Esta gente, en medio de su dolor y en medio de las consecuencias del veneno viperino, tenían que ir y mirar la serpiente. Y acá la Biblia nos dice: mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y esto es lo que usted tiene que entender y yo tengo que entender: que no hay otro Dios, que el banco no es Dios, que el IMSS no es Dios, que la SEP no es Dios, que el gobierno no es Dios. Ponga sus esperanzas en el gobierno, no ponga sus esperanzas en el banco. Su cuñado rico no es Dios. Usted confíe en Dios, mire a Dios. Mirad a mí y sed salvos. Mirar a Dios significa confianza, depositar nuestra confianza, depositar nuestra vida, estar conscientes de que Dios, solamente Él nos puede ayudar. Yo soy Dios y no hay otro. Todos los términos de la tierra. Esto significa abrazar la solución. Esto significa aferrarnos. Dice la Biblia que la condenación vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La salvación vino al mundo, La salvación vino al mundo, pero la condenación consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nosotros tenemos que abrazar la luz. Tenemos que abrazar lo que Dios nos está dando. Muchos siglos después de aquel evento, en Números 21, Jesús tuvo una plática con un hombre religioso llamado Nicodemo. Nicodemo estaba impactado de la vida de Jesús, del poder que había en Jesús. Nicodemo era un gran estudioso de la Biblia, era un maestro de Israel, pero Nicodemo no sabía cómo podía ser salvo. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento, Jesús le habla de la salvación. Nicodemo no puede entender. Nicodemo dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía que Jesús le estaba hablando del nacimiento espiritual, no del nacimiento físico. Y Jesús, cuando Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede darse la salvación? Jesús le da la misma respuesta que Moisés le dio a los israelitas en aquel tiempo. Y Jesús hace referencia a este pasaje en Números 21. Jesús hace referencia en Juan 3, 14 y 16. Juan 3, 14 y 16. Dice Juan 3, 14 al 16, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche lo que le voy a decir. Cristo Jesús en la cruz es nuestra serpiente de bronce para nosotros. La Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz, llevó nuestra vergüenza, nuestra miseria, llevó todo lo malo que nosotros éramos, llevó nuestras transgresiones, nuestros castigos, los llevó a la cruz. Pero también quiero decirle algo muy importante: Jesús le llevó a usted a la cruz. No solamente llevó sus pecados, Jesús le llevó a usted
Porque cuando usted acepta a Cristo, usted queda unido a Cristo, a su sacrificio. Y Él le llevó a la cruz. Pero una tercera cosa que tenemos que entender de Cristo, la Biblia dice que se hizo pecado. Es decir, Cristo Jesús se hizo pecado, se hizo serpiente, se hizo la consecuencia nefasta de nuestra maldición, de nuestra condenación, de nuestro pecado. Y ahí en la cruz, dice la Biblia, que fue abandonado Cristo Jesús. Si en algún momento de la historia necesitó al Padre, seguramente era este momento. Pero la Biblia dice que el Padre volteó su rostro y abandona a Cristo en la cruz. Por eso clama Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta a esa pregunta, la respuesta a ese clamor, es porque en ese momento su pecado y mi pecado estaban sobre Cristo Jesús. Y un Dios santo no puede estar donde está el pecado. En ese momento estaba siendo enjuiciado el pecado del mundo. Toda la maldad del ser humano estaba recayendo en el cuerpo de Cristo y Él estaba siendo juzgado. Cristo Jesús se convirtió en serpiente de bronce por usted y por mí. Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Nos amó tanto que no solamente llevó nuestro pecado, no solamente nos llevó a nosotros, se hizo pecado y fue juzgado en la cruz. De ahora en adelante, todo aquel que mire a esa cruz será sanado, será salvado, será restaurado del veneno viperino, de las consecuencias de su pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquel entonces había que mirar. Ahora no podemos ir a un lugar físico y mirar a Cristo en la cruz. Por eso Jesús utiliza el verbo creer, porque ahora nosotros tenemos que creer. ¿Y qué significa creer? Porque cualquiera cree en Cristo hoy en día. Cualquier persona en la calle, cualquier prostituta, cualquier borrachito, cualquier persona que esté caminando en la calle, que hace maldades, cree en Cristo. Todos creen en Cristo. Pero acá creer significa abrazar la fe del Hijo de Dios. Significa depositar nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que anunciar. Este es el antídoto verdadero de la pandemia verdadera. Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús es la serpiente de bronce. Cristo Jesús es el antídoto. Cristo Jesús es la medicina. Cristo Jesús es la vacuna para todo el veneno de la serpiente que corre por las venas de todo pecador. Solo Cristo Jesús. ¿Qué haría usted si tuviese la cura para el coronavirus? Lo anunciaría en las redes sociales, lo anunciaría al gobierno, iría con sus familiares a compartirlo. He aquí una vacuna superior a la vacuna del coronavirus. He aquí un antídoto supremo, el antídoto de los antídotos, la vacuna de las vacunas, la gran solución al problema del pecado. Cristo Jesús, nuestra serpiente en el asta. Cristo Jesús derramó su sangre para que todos nosotros creamos en Él. Si usted está escuchando esta transmisión por primera vez, si usted fue invitado por alguien de la iglesia a mirar esta prédica, yo le animo a que abra su corazón y a que reciba a Cristo Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. No es una solución más de otras que hay, es la única que hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo.
Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Nunca nadie en toda la historia se ha atrevido a hacer tales aseveraciones. Nunca nadie en toda la historia se ha atrevido a hacer unas declaraciones como esas. Cristo Jesús, Él es el único que puede salvarle. La solución que Cristo le ofrece es una solución tremendamente grande que trasciende la eternidad, que trasciende esta vida. A lo mejor usted cree que eso no es lo que necesita. A lo mejor lo que usted cree que lo que necesita es que cambie su esposo. O a lo mejor usted cree que lo que necesita es dinero. O que lo que necesita, no sé, es sanar de alguna enfermedad. Pero ahí usted está mirando un problema nada más. Está mirando una situación que usted está atravesando. Cristo Jesús no es una solución casera, no es un parche para su vida. Cristo Jesús no es un curita para un cáncer, no es una pomada para una gangrena. Cristo Jesús es un fundamento. Cristo Jesús es el cimiento de todas las soluciones que el ser humano pueda llegar a tener. Es la gran solución de todas las soluciones. Cristo Jesús no solamente va a solucionar aquello que usted ha encerrado en un círculo y le puso como nombre mi problema. Cristo Jesús le va a dar una vida verdadera y genuina delante de Dios. Le va a dar sentido a su vida, le va a dar propósito y le va a dar trascendencia. Va a tener una vida digna aquí en la tierra y una vida eterna por los siglos de los siglos en el cielo. Lo único que tiene que hacer es mirar. Lo único que tiene que hacer es despojarse de toda argumentación, de todo racionamiento humano carnal y